Pues ya estamos aquí para hablar de vuestros jardines, de nuestros jardines y de estas plantas que le estaba diciendo a Ángel. Muy buenos días, Buenos días. Ángel, que la tienes tan bonita que parece hasta de plástico, pero no, es real. Y planta muy resistente. ¿Dónde las podemos encontrar estas plantas? Flower Angelito? Lover. Sabes que siempre la atención personalizada, eso siempre va a existir. Y, Pero, tras estos segundos de publicidad, ¿qué vamos a tratar hoy? pero hoy lo más importante para todos los telespectadores es esa temida cochinilla algodonosa, que si te digo Planicoccus citri o llamada cotonet, no te digo nada, pero si te digo cochinilla algodonosa, te suena algo más. Me voy a acercar a ti para decirte una cosita al oído que me van a escuchar todos los espectadores. Este año yo no tengo cochinilla. Pues enhorabuena por controlar tu jardín y no hacer que esa plaga que es tan común en nuestros jardines se asiente en tu jardín. Si te parece, vamos a empezar diciendo que es una plaga de las más comunes que nos podemos encontrar junto a pulgones. La cochinilla algodonosa tiene un dimorfismo sexual, es decir, la hembra es distinta al macho. La hembra es de color más amarillento, ovalada, es móvil, hace secreciones cerosas y filamentos algodonosos. ¿Y cuál es la mala? Pero el macho es alado, no hace secreciones cerosas y muere a los pocos días. Es decir, su función solamente es procrear. Entonces, ¿el bicho malo es la hembra o el macho? Los dos. Both. Los dos. Los dos. Los dos. Pero sí que es verdad que es una plaga muy temida, puesto que hay que andarnos con ojo, porque si se nos asienta es muy difícil de erradicar, porque esas secreciones cerosas sirven como protector para dichos productos. Y ahora hablaremos de síntomas y cómo lo debemos de tratar. Pero antes, ¿a qué plantas les gusta a la cochinilla? Totalmente, ¿Todas? buena pregunta. Totalmente una plaga muy polífaga, es decir, ataca a todo tipo de plantas ornamentales, interior, exterior, ¿de interior hortícolas. también? Efectivamente, es una plaga muy temida también en interior, interior, exterior, cítricos, hortícolas, frutales, a todo tipo de plantas. ¿Y cómo se me mete la cochinilla en una planta de interior? Pues necesita reunir unas condiciones, es decir, la cochinilla siempre se va a sentar sobre esa planta más débil, falta de vigor. Por eso muchas veces cuando siempre recalcamos lo de los riegos moderados, que no sean abundantes, cuando hacemos esos riegos abundantes estamos debilitando a la planta. Pues en ese factor es cuando la cochinilla se nos puede entrar en nuestra planta. Pues otra preguntita, Ángel. En las plantas de interior, si me entra solo la cochinilla macho, ¿me hace un destrozo o tienen que entrar los dos? O al revés, me echa solo la hembra. Si entra la cochinilla hembra, sí que va a devorar nuestra planta, porque ahora explicaremos los síntomas. Los síntomas que vemos cuando la cochinilla se asienta en nuestra planta, vemos decoloraciones, vemos cómo se nos caen los frutos, aparece esa temida melaza, que es esa sustancia pegajosa que vemos, que nos indica que tenemos ahí esa plaga, suben las hormiguitas a comer luego esa melaza y vemos un decaimiento de la planta en sí, deja de florecer, etcétera. Cuando apreciamos eso, siempre hay que observar las plantas y, muy importante, cuando hacemos plantaciones muy densas, a la cochinilla le gusta calor y humedad. De hecho, la cochinilla se suele asentar en la base de los frutos o en las axilas de las hojitas, utilizando ahí sitios más sombreados de la planta, porque le gusta, no le gusta ni el sol directo ni el viento, con lo cual ella encuentra ahí sus resquicios para sobrevivir. Pues te voy a hacer la pregunta del millón, Ángel, porque cuando llegas a una tienda como la tuya o llegas a un sitio donde te venden todo tipo de plantas, tenéis todas las plantas tan bonitas y luego vas a los jardines mío o de cualquier otro y los tenemos hechos un asco. Es que necesitas un máster para cuidar un jardín o cuidar 4 plantas. Eso me pasa a mí cuando voy al mecánico. Es lo mismo, estoy más perdido que el que esté más perdido en el jardín. Pero te he de decir, nosotros siempre tenemos unos planes de tratamiento muy severos. Es decir, el que tú veas un pulgón en tu jardín, al final está mal, lo vas a tratar, pero nosotros a nivel de imagen tenemos que hacer unos tratamientos muy seguidos para que no aparezca eso y el cliente nunca pueda ver plagas en las plantas. Con lo cual se puede prevenir la cochinilla. Se puede prevenir la cochinilla siempre, haciendo esas buenas prácticas que siempre decimos de no hacer riegos abundantes, no hacer plantaciones muy densas, observar nuestras plantas. La cochinilla siempre vamos a observar. Si te das cuenta, muchas veces en plantaciones de leylandis, de setos, al ser el seto denso,
aparece esa cochinilla, le gusta entre las ramitas y las asilas adentrarse y quedarse ahí porque ahí se siente a gusto. Con lo cual, si observamos, si vemos algún síntoma, siempre nos va a ser más fácil al principio controlar la plaga que una vez que la plaga esté más asentada, porque hay que decir que la cochinilla hembra puede llegar a poner hasta unos 2000 huevos. A ver, Ángel, ¿tú te crees que con la que está cayendo estamos para la cochinilla, el pulgón, la araña roja y estar todo el rato mirando entre las plantas qué es lo que puede tener? Sí, claro, siempre vamos a tener un momentito para salir al jardín, igual que salimos a regar, igual que salimos a tratar, igual que salimos a abonar, nos damos un paseíto, observamos nuestras plantas y siempre nos va a manifestar cuando veamos decoloraciones, que los frutos se nos caen, que hay hojas amarillas, etcétera. Tenemos que valorar que a la planta le pasa algo, nos acercamos y la cochinilla es muy fácil de identificar por esos filamentos algodonosos que vemos ahí en la Bueno, y una vez que ya tengo la cochinilla instalada en mis mejores plantas, ¿con qué la mato? Pues ahí viene, tenemos métodos más ecológicos, como por ejemplo la tierra diatomeas, como por ejemplo aceite de nin, como por ejemplo un jabón potásico que va a hacer una película, una asfixia de puestas de huevos, estados larvarios, adultos, etcétera. Y si la cochinilla es más resistente, ya tenemos que utilizar un insecticida muy importante, siempre específico para este grupo, porque si utilizamos otros insecticidas al final tenemos que ir a una materia activa como por ejemplo pirisoprifen, que es una materia activa específica para matar las cochinillas. Vale. Pues yo cuando tengo la planta muy mal de cochinilla o de pulgón, lo que hago es la arranco y la tiro. No, claro, hay que darle vida. No le doy ya segundas oportunidades. Aquí estamos para salvar esas plantas, pues no para desecharlas. Tenemos muchísimos espectadores que tienen dudas. Adelante. Y queremos solucionárselas. Tenemos a Esperanza, de Puerto Llano, que nos dice: mi planta se ha secado de repente. ¿Qué le ha podido suceder y cómo puedo solucionarla? Vale, ahí tenemos una sanseviera, con lo cual nos está pidiendo riegos muy moderados. Es decir, tenemos que dejar de secar el sustrato de un riego a otro. Además es planta muy sensible cuando nos excedemos con el agua de riego porque aparecen esos tallos con necrosis de muerte en la sanseviera. Con lo cual dejamos de regar y tratamos con un fungicida muy importante, haciendo tratamientos de intervalo de 15 días. ¿Le puedo decir una cosa a nuestra espectadora? Claro que sí. Yo tengo un cubre macetas como el que tenía la señora, que son muy bonitos porque quedan ideales para el interior de la casa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se queda el agua estancada abajo. Ahí está el fallo. Y por eso se me ha podrido, se pudre todas las plantas. El cubre macetas es un plato, hay que recordar. Pues tenemos a María Luisa de Guadalajara, que nos ha plantado sandías. Ni para atrás. La sandía es delicada, tenemos que observar también el ataque de oidios, es muy sensible tanto como el calabacín, melón y tal, al ataque de oidios. El oidio es ese polvillo blanco que se nos asienta, al final va deteriorando y las funciones de la planta no las puede desarrollar bien, con lo cual siempre observar si tenemos algún daño, en el caso de la cochinilla, en el caso de los hongos, si hay alguna malformación, algunas manchas, algo que nos indique que nuestra planta no está bien. Bueno, pues tenemos otra foto de WhatsApp, nos la manda Graci desde Puerto Llano y nos dice: mi planta tiene las hojas amarillas, ¿qué le puede pasar? Vale, pues ahí le vamos a decir dos motivos. Uno, el exceso de riego, que es lo más común, y otro, la falta de nutrientes cuando tenemos una planta en una maceta, sobre todo una maceta porque en el suelo tenemos más poder de retención tanto de agua como de nutrientes. Debemos de tener una continuidad mayor con ese plan de abonados, con lo cual muchas veces nuestra planta necesita tener nitrógeno, fósforo, potasa y no lo encuentra, empieza con un deterioro, nos lo manifiesta con esas hojas para que nosotros veamos que existe un deterioro y actuemos. Pues tenemos a Mercedes, que nos llama desde Socuellamos. Le han regalado una peonía y no sabe mucho cómo cuidarla. Se le está secando. ¿Qué puede hacer nuestra querida Mercedes? Peonías. Es una planta delicada. Tenemos que tener en cuenta ese exceso de riego. La vamos a ubicar en sitios más sombreados. Y hay que tener en cuenta sobre todo el exceso de riego porque es planta de bulbos, de rizomas, con lo cual acumula más humedad si cabe que otras plantas. El exceso de riego lo soportaría peor que otras plantas, con lo cual sitios más sombreados y riegos moderados. Ay, Ángel, ¿por qué nos pasamos o no llegamos con los riegos? Es difícil. Es difícil, ¿eh? Sí, no es tan fácil como parece. Sí, además muchas veces nos equivoca el no mirar, por eso muchas veces decimos de mirar siempre la tierra a ver cómo se encuentra antes de tirar de manguera, porque nos cuesta agacharnos y tocar un poquito siempre. Vamos con la manguerita ahí. Pues más llamadas. Tenemos a Susana, que llama desde aquí, desde Toledo. Tiene una lavanda
Y el verano no le está sentando nada mal, porque la tiene fea, fea. Lavanda y verano no son muy compatibles. Hay un hongo, Phytophthora, ataca a las lavandas. Además, tenemos a Gloria Fuertes en el control, a Julia, dice que lavanda y verano no van de la mano. No, ahí está, claro. Además, las plantaciones de lavanda, a mí no me gusta hacerlas. Yo, por ejemplo, en mi tienda no tengo lavanda ahora en el mes de agosto, porque sí que es verdad que va de la mano el que cuando plantas lavanda te has que regar algo más, con lo cual es fácil que aparezca ese hongo de Phytophthora. Tenemos que tratar con un fungicida, si es Phytophthora, con un fungicida que es Fosetil al 80%. Eso sí, siempre hacer esos 3 tratamientos que siempre decimos. Pues tenemos otra foto de WhatsApp, nos la manda nuestra amiga Camelia. No es una camelia lo que vamos a ver, es otra planta. Y dice, tengo esta hiedra que se me está secando. ¿Qué hago? Vale, hay que valorar en la hiedra sobre todo ataque de araña roja. Ya hemos comentado que la araña roja es una plaga muy temida, puesto que el daño que nos hace muchas veces es irreparable. Tenemos que observar esas decoloraciones que vemos de esas picaduras de la araña roja, de ese ácaro, y tratar con un acaricida. Siempre ir al producto idóneo para tratar, es decir, cochinilla pirisoprifen, araña abamectina en el caso, azufre, etcétera, pero siempre al producto indicado para eliminar dicha plaga. Yo te voy a decir una cosa, Ángel, ya para terminar. Para tener las plantas así de bonitas hace falta tener un máster o, vamos, un doctorado. Es imposible. No, es más fácil. Mira, siguen los consejos todos los miércoles de Ángel Agudo, y si tienes alguna duda, en Flower Lover es atención personalizada. Y si siempre no, lo podemos saber en CMM una vez y otra vez, hasta que aprendamos todo es más fácil. Pues Angelito, que muchísimas gracias. Gracias, un placer, y como que siempre. tengan ustedes las plantas también como las tiene Ángel. Gracias, un besito. Seguimos en Estando Contigo.